Mateo 26. Los discípulos solo le pidieron a Jesús que les enseñara una cosa. Él les enseñó muchas cosas. Si yo estuviera en el lugar de los discípulos hoy en día, podría haberle preguntado cómo resucitar a los muertos, o cómo sanar a los enfermos, o cómo hacer cualquier cantidad de cosas extraordinarias. ¿Cómo puede ser eso de la multiplicación de los alimentos, saben? Habría muchas cosas en mi lista que me hubiera encantado que Jesús me enseñara, pero los discípulos, los 12 que estaban con él constantemente, fueron conmovidos por todo lo que Jesús hizo y dijo, pero fueron sacudidos por una sola cosa por encima de todo lo demás. Y esa cosa era: Señor, enséñanos a orar. De alguna manera sabían que, yo pienso a través de la observación, sabían que cada vez que Jesús los dejaba y subía a una montaña, las cosas eran diferentes cuando bajaba después de orar. Había algo en su habilidad para observar cómo él funcionaba, cómo se comportaba. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que tenía una gran admiración por Juan el Bautista, su primo, el más grande de todos los profetas. Preparó el camino para que Jesús mismo viniera. Y la Biblia nos dice que cuando recibió la noticia de que Juan había sido decapitado, dejó la multitud y subió a orar. No quiero analizarlo demasiado, pero en cierta medida, en su humanidad, él fue sacudido por el que tanto admiraba, y quien realmente dio su vida por Jesús mismo tenía que estar solo y orar. Nuestra vida de oración está definida por muchas cosas. Tendemos a aprender a orar fervientemente o apasionadamente a causa del dolor. Tal vez una pérdida, tal vez una crisis. Hacemos oración reaccionaria, oración defensiva bastante bien. Hay una crisis, tal vez alguien se está muriendo, iniciaremos un ayuno. Nada de eso es inapropiado, esas son cosas apropiadas, pero tendemos a aprender a orar centrados, a orar fervientemente a causa del dolor o por algún tipo de crisis. Los discípulos estaban con Jesús en Marcos 9 y trataron de liberar a un niño. Este padre trajo a su hijo y ellos se esforzaron al máximo. Y hay que recordar que los discípulos eran las personas más experimentadas en liberación de cualquier grupo de personas que hayan vivido en la tierra. Hasta ese momento, no había nadie más experimentado en liberación que ellos, excepto Jesús. Así que intentaron todo lo que habían hecho antes con este niño que les trajeron y no pudieron liberarlo. Y Jesús se acercó y lo liberó. Y cuando le preguntaron a Jesús, lo llevaron a un lado en privado y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros no pudimos y tú sí? Y Jesús no dio la respuesta que la iglesia daría. La iglesia diría: bueno, Jesús es Dios y tú solo eres un humano. Pero esa no era la lógica con la que Jesús funcionaba. Porque él sabía que funcionaba con su humanidad dependiente de Dios, que está disponible para cada discípulo de Jesús. Así que su respuesta fue diferente. Dijo: bueno, esta clase solo sale con oración y ayuno. Y luego trajo liberación, lo que significa que no oró ni ayunó. Verán, al principio del proceso, trayecto de Jesús, al principio de su ministerio, ayunó 40 días. No estaba ayunando por un problema, estaba ayunando en un estilo de vida. Nosotros tendemos a orar a la defensiva, reaccionando. Tenemos esta crisis, este desafío, tenemos esta oportunidad y oramos por ella. No está mal para nada. Pero por eso siempre estamos jugando a ponernos al día. No, Heinz Ketchup 57. Lo siento, estoy en modo tercer grado esta noche.
No tan buenas bromas, esperen más, ya vendrán. Por lo tanto, siempre estamos un poco atrasados tratando de ponernos al día. Siempre es una palabra demasiado grande, no es verdad, pero a menudo estamos atrasados en el juego, en ciertas áreas, y tendemos a tener que luchar para volver al frente. Así que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Eso me conmueve porque fue lo único que pidieron que les enseñara de todas las cosas que le vieron hacer. Así que de alguna manera eso me dice que para los que lo observaban, eso era la clave de todo. Ahora en Mateo 26 solo vamos a tomar un versículo, es el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a leerlo de nuevo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es nuestro primer versículo. Vamos a leer varios, así que por favor mantengan sus Biblias frente a ustedes. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso me dice que la falta de oración o la debilidad en la oración me expone a una tentación que no necesitaba enfrentar. No solo me permite una exposición a la tentación que no necesitaba enfrentar, sino que a veces me expone a la tentación que pueda o no tener la gracia para superar. Continúa describiendo esto de orar para no caer en tentación. No creo que esté diciendo que ores de esta manera. Oh Dios, por favor no me dejes caer en tentación. No creo que sea eso lo que está tratando de decir aquí. Creo que dice, una vida de oración te aísla de la tentación. Una vida llena de oración, una vida de oración continua. Hace unas semanas les hablé de 1 Tesalonicenses 5. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, en todo den gracias. Mencioné en ese mensaje 3 cosas sobre ese versículo que sentí que el Señor me habló, y fue a la medianoche, fue hace como 1 mes y medio. Me desperté un sábado por la noche antes de venir aquí por la mañana temprano. Me desperté con esta frase, y en este diálogo que tuve con él, ¿verdad? No debería decir diálogo. Buscando en mi corazón y en mi mente por una explicación sobre lo que me estaba diciendo, me vino a la mente el pasaje: regocíjate, ora siempre, sin cesar, y en todo da gracias. Y al pensar en esos versículos, sentí como el Señor me hablaba y me dijo, la clave de la salud mental es dar gracias en todo, la clave para la salud mental. Entonces recordé haber escuchado a un psicólogo en la radio una vez diciendo que, ahora olvidé el número exacto, algo así como 90% de todas las enfermedades mentales se remontan al intento de evitar el dolor. Así que hay algo en aceptar tu momento, entregarlo a la soberanía de Dios, sabiendo que Él y solo Él es bueno, y dar gracias en medio de ello. Y entonces sentí que me habló y me dijo, la clave para la salud emocional es alegrarse siempre. Verás, antes de ser un creyente, solo te regocijabas cuando tenías alegría, pero una vez que estás en el reino, obtienes alegría regocijándote. Así que la medida de gozo en mi vida está realmente determinada por mí mismo. Si me falta gozo, es solo la evidencia de mis elecciones. Entonces la última parte de ese versículo es orar sin cesar, y lo que realmente me impactó fue que ese tipo de estilo de vida, orar sin cesar, es la clave para la salud del corazón. ¿En qué consiste la salud del corazón? Jesús dijo, los adulterios, los asesinatos, todas estas cosas horribles salen de tu corazón. Pero en el otro extremo del espectro dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que el manejo del corazón es vital para lo bien que nos va en la vida. Uno de los versículos de mi vida que un querido amigo me dio en 1962
Fue este versículo de Proverbios 4:23 que dice: cuida tu corazón con toda diligencia, porque de él manan los asuntos de la vida. Todas las cuestiones de la vida fluyen desde el corazón. Así que piensen esto: un corazón saludable es el que ora sin cesar, manteniendo mi corazón en contacto con el corazón de Dios. Las cosas correctas fluyen de él. Cuando permito que la distancia se interponga entre el corazón de Dios y el mío, tengo que luchar para hacer lo correcto. No viene tan natural como cuando yo comparto su corazón. ¿Tiene sentido? No estoy seguro de estar diciéndolo perfectamente, pero entienden el punto. Solo trabaja con él hasta que suene bien, ¿ok? Bien. Ahora aquí está otra vez: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa eso? El espíritu está dispuesto a hacer ¿qué? A orar. La carne es débil. ¿Para qué? La oración. Así que la fuerza de mi vida de oración está relacionada a la fuerza de mi espíritu sobre mi carne. Una vida de oración débil significa una carne dominante. El Espíritu Santo vive en tu espíritu. Hay una perfecta comunión ahí. Funcionan bien día y noche, pero hay algo que a veces tomará el dominio sobre tu propio espíritu, y es la debilidad humana, la fragilidad, la carne, el apetito, el deseo, que es muy natural y puede llegar a ser muy, muy carnal. El tema del dominio de la carne es vital para una vida de oración efectiva. Eso salió bien, de acuerdo. Veamos a dónde más deberíamos ir. Vayan conmigo a Hechos capítulo... No, vamos a Segundo de Reyes 6. Segundo de Reyes 6. Iremos ahí primero, luego iremos a Hechos 3. Y luego a Isaías 59. Ahora, el propósito de la oración, ¿sabes? Probablemente podríamos hacer una lista de 100 cosas y aún así quedarnos cortos. Así que no quiero simplificar demasiado o robar la parte de la oración que es más importante para ti. Pero déjame intentar resumir, al menos desde mi perspectiva aquí esta noche. El propósito de la oración no es solo para que yo hable con Dios sobre hacer cosas. Se trata de obtener su corazón, porque cuanto más obtengo su corazón, más hago no oraciones del loro, sino el producto de una relación, un producto relacional llamado la oración. Dice en Juan 15 que el sirviente no sabe lo que su amo hace, el amigo sí lo sabe. El sirviente está acostumbrado a responder a las órdenes, y eso no está mal. Lo más básico de nuestro tiempo inicial de aprender a caminar con Jesús es responder a las órdenes. Pero lo que busca es un interés en nosotros sobre su corazón. Así que no estamos esperando órdenes, estamos buscando sus valores, sus intenciones. Esas son las cosas que nos mueven. Cuando entiendes su corazón, empiezas a orar lo que Él hubiera orado si Él estuviera en tus zapatos. Es esa colaboración. El objetivo de la oración es colaborar donde su corazón se revela en la tierra, no porque nos haya ordenado revelarlo o nos haya dado oraciones grabadas para recitar, pero en vez de eso, convirtiéndonos en un pueblo que al buscarlo, no solo resultados de la oración, sino buscándolo,
Reflejamos su corazón y su naturaleza en nuestra relación de oración, en nuestra relación de colaboración. Verás, tocar el corazón de Dios nos da una ventaja única que espero que en esta próxima fase, en esta próxima etapa de nuestra vida como familia de la iglesia podamos avanzar buscándolo más agresivamente. Ilustraré esto más adelante. De hecho, lo que vamos a hacer es ir a Hechos 12 después de esto. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. El rey de Siria estaba haciendo la guerra contra Israel y consultó con sus sirvientes diciendo, mi campamento estará en tal y tal lugar. Y el hombre de Dios envió al rey de Israel diciendo, cuidado con no pasar por aquí porque los sirios están bajando. Entonces el rey de Israel envió a alguien al lugar que le dijo el hombre de Dios, así le advirtió y estuvo atento ahí, no solo una o dos veces. Por eso el corazón del rey de Siria estaba muy preocupado por esto y llamó a sus sirvientes y les dijo, ¿no me mostrarás cuál de nosotros es para el rey de Israel? Y uno de sus sirvientes dijo, ninguno, mi señor, oh rey, pero el profeta Eliseo que está en Israel le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu alcoba. Es la ventaja de conocer a Dios. Él sabe cosas de antemano. Y si estamos escuchando, podemos orar de antemano para evitar un desastre. O oramos para que las cosas estén en su lugar para el desastre. Cuando no usamos esa ventaja, respondemos o reaccionamos a las cosas cuando suceden. Recuerdo que una de nuestras parejas en Weaverville, sus dos hijos, niños pequeños, estaban en el asiento trasero susurrando. Y la madre se dio vuelta y dijo, ¿qué están haciendo? Ellos dijeron, nada. Ella dijo, ¿qué hicieron? Y dijeron, nada. Ella dijo, díganme, ¿qué hicieron? Dijeron, nada. Ella dijo, muy bien, le preguntaré a Dios. Se dio la vuelta y dijo, estaban jugando con fósforos. Y se asustaron porque habían iniciado un incendio que tuvieron que apagar cerca de su casa. Es hacer trampa, pero no lo es. Tienes la ventaja de orar de antemano o de saber dónde poner tu pie para orar agresivamente o para servir. ¿Cuántos han tenido un pensamiento o una impresión sutil? No habrían embellecido el momento diciendo que Dios les habló. Es solo un pensamiento. Llamaré a alguien y pasó en el momento exacto en que necesitaban una llamada. La voz del Señor se parece mucho a la nuestra porque Él nos habla más a menudo internamente. Pensamientos internos, impresiones internas, pensamientos inspirados. Y aprender a confiar en Él es, en gran parte, es un producto de la oración efectiva. Es que entiendes los latidos de su corazón sin intentarlo. No es este clamor y esfuerzo por obtener el corazón de Dios. Es simplemente, eres todo lo que quiero. Tú eres lo que me interesa. Quiero que tu corazón forme el mío. Y ese es realmente el resultado de la oración. Jesús dijo, venid a mí, vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. El punto de la oración es que la oración es un tiempo de intercambio. Ven a mí con tus cosas pesadas y te daré mis cosas livianas. Hay un intercambio. Si vienes a Jesús y te vas sintiendo como entraste, no estabas orando, te estabas quejando. La oración genera un intercambio. La oración toma el corazón de Dios y ve un asunto desde su perspectiva. Ese es el propósito de la oración. No es solo para dejarnos ahí en ese problema con su perspectiva, es para que podamos orar como colaboradores para ver las cosas cambiadas efectivamente. Nos está invitando a una relación. Escuchen, en Lucas, ¿saben lo que llamamos el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? En el Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña esa oración en respuesta a la pregunta de los discípulos. Señor, ¿nos enseñarías a orar?
Entonces, imagina esto, eres uno de los dos, estás viendo a Jesús, las cosas suceden, cuando Él hace cosas, lo ves correr hacia la montaña y está ahí durante la noche y Él baja al día siguiente y las cosas simplemente ocurren y por fin tienes este momento, dices, enséñanos a orar y luego Él te da una oración que es la mayor comisión, en mi opinión. Bueno, no importa. Es solo mi opinión. Existe la gran comisión de ir a todo el mundo, pero la mayor comisión es orar en la tierra como en el cielo. Porque ir a todo el mundo y hacer discípulos es una parte de la oración de en la tierra como en el cielo. Así que piensa en esto. Dicen, Jesús, enséñanos a orar, y Él les da una herramienta que ocasiona la colisión de dos mundos. Esto no es algo menor, esto no es algo filosófico, esto no es una invitación a dialogar con Dios para que te sientas bien. Se trata de literalmente moldear el curso de la historia del mundo a través de tu comisión, tu conversación inteligente con el Dios Todopoderoso, para que sepas de antemano qué es lo que Él quiere. Él quiere en la tierra como en el cielo. Entonces oramos, perseguimos estas cosas para que lo veamos manifestarse en las áreas prácticas de la vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos este día, ahora lo dividimos en las partes prácticas de la vida. No hay carencia en el cielo, así que no deberíamos tener carencia aquí. Así que hacemos una solicitud confiada para la provisión de pan. Algunas personas al traducir ese versículo han dicho, no estamos orando por el pan de hoy, en realidad estamos orando por adelantado, por el pan del mañana, que el pan del mañana sea desatado hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Esa es la naturaleza del cielo sobre nuestros asuntos personales, nuestra vida personal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Porque tuyo es el poder, el reino, la gloria para siempre. Todo lo demás en esa oración es una manifestación de la primera parte. Así que imagina ser uno de los 12 y Jesús te da una herramienta y te dice, aquí puedes impactar el mundo entero con esta herramienta. Así que aquí está un profeta que oye lo que un rey enemigo está diciendo en su dormitorio. Un amigo mío estaba discutiendo con su esposa y había un profeta que era un amigo suyo que ambos conocían, que escuchaba la conversación, no de forma natural, sino espiritual. Es una historia real. Estaba a cierta distancia, pero los oía discutir. Así que cuando se encontró con mi amigo, le dijo, tu esposa tiene razón. No le gustó eso, así que, ya sabes, es hacer trampa. De acuerdo. Vayan a Hechos 3, olviden Hechos 12, lo haremos a continuación. O después, vayamos a Hechos 3 y luego Isaías 59. ¿Se encuentran bien? Yo espero que sí. Eso ayudará si podemos llegar hasta el final. El capítulo 3 de Hechos es un versículo interesante. El Señor está hablando, por supuesto, a todos los creyentes. En el versículo 25 dice, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. La parte que quiero que entiendan es que Él anuncia a cada creyente, ustedes son hijos de los profetas. ¿Por qué diría eso? Cada creyente debe vivir con una unción profética. Cada creyente. Hay pocos profetas, pero hay muchos que deben ser proféticos. Si puedo ser realmente práctico, hay pocos evangelistas, pero todos debemos ser evangelísticos.
Hay pocos que son pastores, pero todos podemos ser pastorales en nuestro cuidado, tener compasión por la gente en todos los ámbitos. El punto es que estas gracias deben funcionar en nosotros de acuerdo a cómo somos influenciados por este tipo de personas en nuestras vidas. Aprendemos de sus gracias, no para que podamos conseguir un título. ¿Cuál es el propósito de un título? La función es lo importante. Así que aquí, para cada creyente, si esto estuviera sucediendo ahora mismo, el decreto se haría a cada uno de ustedes. Todos ustedes son hijos de los profetas. Ahora, Isaías 59 amplía ese concepto y está en el versículo 21. Dije 29 o 59. 59, bien. Quise decir 59, así que me alegro que haya salido así. Uno nunca sabe. Entonces, Isaías 59, versículo 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Y el Señor acaba de identificar la forma en que sus dones funcionan en una línea familiar. Dice, escuchas a Dios, le dices a la gente lo que dice. Bien, ahora, tus hijos van a hacer lo mismo. Y los hijos de tus hijos. Todos después de ti van a heredar la misma gracia de escuchar a Dios y decir a la gente lo que Él dice. Ahora, lo profético es simplemente eso. Es eso. Olvidemos el título por un minuto. Creo en los títulos, pero son completamente innecesarios en este contexto. Lo importante es que todos en este lugar se den cuenta de que yo puedo oír a Dios, pero tenemos que aprender cómo habla, porque no siempre habla en inglés. De hecho, rara vez habla en inglés. O en español. Me encanta cómo me habla a mí. Es una aventura de toda la vida descubrir su voz. Y lo que encontré es que si hay voluntad de escuchar, hay voluntad de hablar. Si yo estoy dispuesto a escuchar lo que Dios dice, Él también estará dispuesto a hablar. Hay un pasaje en Juan 7:17 que dice, si estás dispuesto a obedecer su palabra, voy a citarlo mal, puedo sentirlo. Y no quiero hacerlo porque es importante, así que denme un momento. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está hablando. Dice, si estás dispuesto a hacer su voluntad, sabrás si hablo por mi cuenta o de parte de Él. ¿Cuál es el punto? No lo sabrás hasta que estés dispuesto a obedecer. Es esa ilustración que nos han dado a través de los años. Firma tu nombre en la parte del contrato. Firma tu nombre en la parte inferior del contrato y luego al escribir el contrato. Muy bien, Hechos 12. ¿Se me acabó el tiempo o nunca empezó? Nunca empezó. No llevo mucho tiempo, ¿verdad? No, muy bien. Bueno. Oh, no me voy a detener. Los caballos salvajes no me pueden detener. Bien. Este es un gran capítulo, pero hay una parte realmente leccionadora en este capítulo. Así que hablemos de esto, comenzando con el versículo 1 de Hechos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que
Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalas, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Tiene que ser raro estar en uno de esos momentos. No sabes si es real o si estás viendo la televisión. Simplemente no lo sabes. No sabes el momento. El momento te ha tomado tan desprevenido que no sabes lo que es real y lo que no es real. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, no sé dónde había estado, pero volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Versículo 12. Solo leeremos un par de versículos más. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por qué estaban orando? Por su liberación. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Es interesante, el ángel abrió la puerta de la prisión, pero la niña pequeña debía abrir la puerta de la casa. Hay algunas cosas que Dios hará por ti, hay otras cosas en las que tendrás que seguir tocando. Ella no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron se quedaron atónitos. Es una historia divertida, muy divertida. Es increíble tener la respuesta a tu oración llamando o tocando a la puerta y decir, no puede ser Pedro. No puede ser un avivamiento. Nuestro trabajo es orar por un avivamiento, no tener uno. Pero volvamos al principio de la historia. Jacobo fue martirizado. Oraron por Pedro. El Espíritu Santo orquestó el orden de estas dos historias. Jacobo fue arrestado y martirizado. ¿Cuál fue la voluntad de Dios en esa situación? Dios puede usar la tragedia tan bien que la gente piensa que Él patrocina la tragedia. Su habilidad para convertir el efecto de una tragedia en algo positivo es tan magistral que los demás miran y asumen que debe ser Dios quien quiso el martirio. Tal vez hayan escuchado declaraciones como los mártires son los cimientos de la iglesia, son la semilla de la iglesia donde ha habido un gran incremento y multiplicación. Totalmente cierto, totalmente cierto. Pero si miras el capítulo 2 de 1 de Timoteo, hay instrucciones, ora por los que tienen autoridad para que puedas vivir una vida pacífica. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una vida pacífica. ¿Qué experimentó Jacobo? Martirio. Una pequeña diferencia, ¿verdad?
No sé si puedo decir esto correctamente. He tratado de enseñarlo antes. Nunca sentí que saliera bien, pero encajará en otra de mis herejías. En la categoría de herejías. Bien. Tengo que empezar a darle cuerda a esto. ¿Es posible que la voluntad de Dios en una situación particular esté determinada por lo que hemos llegado a ser? ¿Es posible que la voluntad de Dios en una situación particular esté determinada por lo que hemos llegado a ser? La iglesia que no ora tuvo un amigo que murió. La iglesia que oraba tuvo un amigo que fue liberado. Mira, la oración nos moldea. Lo más importante de la oración no es que yo lo persuada de hacer algo. Lo principal de la oración es que me moldea a mí. Moldea mi forma de pensar. La fe obtiene respuestas. Pero la fe persistente obtiene respuestas con carácter. Las respuestas retrasadas ganan interés, pero también podan el alma, también podan el corazón. Y la poda del corazón en respuestas retrasadas es esencial. Lo que he visto que ocurre en la vida de muchas personas es que hay mucha hambre por los avances de Dios, pero esa hambre lo he visto durante los últimos 25 años. He visto a algunas personas con gran hambre, gran desesperación, pero los lleva a la incredulidad. Sé que suena incómodo y extraño, pero es así, lo hace. Déjenme ver si puedo expresarlo mejor. La desesperación lleva a un avance o a la incredulidad. Esa pasión del alma que depende de una respuesta para ser satisfecha, generalmente conduce a la incredulidad. La pasión del alma que lleva a una persona termina siendo diferente. La persona. Busco este milagro, pero la ambición número uno de mi alma es descubrir quién es Él. Moisés dijo, hazme conocer tus caminos para que pueda conocerte a ti. Cada vez que Dios revela un aspecto de su naturaleza, no es automático que haya tenido un encuentro con Él, pero es una invitación. La revelación de su naturaleza es siempre una invitación a un encuentro. Así es como funciona. Le mostró a Abraham que era Jehová Jireh. ¿Cuál era el punto? Abraham necesitaba provisión y él le mostró una posibilidad. Le mostró lo que estaba disponible. Llegó a conocer al Dios de la provisión. Esa historia puede repetirse incontables veces a lo largo de las Escrituras. El punto es que cuando Dios revela su naturaleza, siempre es una invitación a una relación, a un encuentro.